Bueno, si les parece, empezamos. ¿Me escuchan? Y la pantalla se ve, ¿no? Bien. Eh, bueno, el, el ejercicio que voy a explicar es en realidad es muy similar al 17 de la práctica 4, ¿sí? Tiene algunos cambios, los números no son iguales, así que, pero digamos, la esencia del problema es lo mismo, ¿no? Así que, de hecho, creo que las preguntas son exactamente las mismas. Eh, Así que les va a servir para lo que tienen que entregar. Creo que es el viernes este, ¿no? Eh, entonces, el problema dice así. Un bloque de 1 kilogramo de masa asciende sobre un plano inclinado, rugoso, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie del plano y el bloque son mu estático 0,6 y el mu cinético 0,3. En el instante inicial, el bloque tiene una velocidad de módulo igual a 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo un plano inclinado, un bloque de cierta masa, y el bloque, digamos, está subiendo por ese plano inclinado con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces dice, las preguntas son, calcular la aceleración del bloque mientras sube, qué distancia recorre el bloque hasta detenerse, y pregunta si después de la detención desciende, y responder cuánto vale la aceleración final, ¿sí? Las últimas dos preguntas no le hagan, digamos, no las vamos a ver nosotros porque ustedes creo que recién están viendo lo que es trabajo y energía, eh, pero digamos, son preguntas que podríamos responder una vez que ustedes empiecen a hacer esas prácticas. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer, sí, es plantear un dibujito con el diagramita, digamos, un dibujo que de alguna manera esquematice el problema que yo tengo. Eh, y después de eso no hacer lo que hice arriba, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Entonces, era lo que les contaba hace un ratito. La idea es que yo tengo un plano inclinado, ¿sí? Con un ángulo de 30 grados con la horizontal, y tengo un bloquecito de cierta masa, ¿no? Acá están todos los datos, masa igual a 1 kilogramo, velocidad inicial es a v0, 3 metros sobre segundo, bueno, alfa son esos 30 grados, ¿sí? Y tengo el bloque que está subiendo, ¿no? Y yo tengo mi cero, empiezo a contar el tiempo, cuando el bloque tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Hasta acá es lo que podemos sacar la fuerza sabiendo la masa y la velocidad inicial. Eh, Eso vos preguntás por el anterior, digamos, por esto, por el trabajo de la fuerza. Igual yo no me metería mucho con... Eh, sí, en realidad este problema hasta ni siquiera, o sea, se podría resolver todo con, si querés, trabajo de energía, y estas preguntas, digamos, uno podría plantearlo de otra manera, como lo voy a plantear yo, con trabajo de energía, pero bueno, ahora sí, no nos metamos con eso, si querés después lo discutimos. Ahora vayamos, digamos, a estas tres preguntas, ¿sí? Y después de última, si querés, charlamos los otros. Eh, entonces, la idea es esto, ¿no? Yo tengo un bloque que está subiendo, tengo todos estos datos, entonces ahora la idea siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿yo qué hago? Dibujo las fuerzas, ¿no? Que actúan sobre el bloque, que en este caso, ¿cuáles serían? Se los podría haber preguntado a ustedes, pero bueno, ya pasé de diapositiva, pero entonces la idea es que tengo yo una fuerza normal, ¿no? Que me está haciendo, ¿quién? El plano, ¿sí? El plano inclinado le hace una fuerza normal a el bloque. Después tengo la fuerza de peso, que es la que le hace la Tierra al bloque, y además tengo, ¿qué cosa? Una fuerza de roce, ¿sí? Que lo que hace es intentar frenar al bloque, ¿no? O sea, se opone al movimiento, el bloque está subiendo
y la fuerza de roce se opone al movimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿esta fuerza de roce es estática o es cinética? Claro, cinética, ¿sí? Cinética. Cinética porque el bloque se está desplazando, ¿sí? Si el bloque se desplaza, entonces la fuerza de roce que está actuando es cinética, ¿sí? El bloque ya se está moviendo, ya está subiendo, así que esa fuerza de roce que se está poniendo es cinética. De hecho, ahí digamos ya tenía en la pista ese K que en inglés dice kinetic, ¿no? Entonces ese K es de cinética. Entonces, por un lado tengo esa fuerza, ¿no? La normal, el peso y la fuerza de roce, que apunta hacia abajo, ¿no? Porque se está oponiendo al desplazamiento del bloque y es hacia arriba, ¿sí? Y después lo que yo dibujé también acá es mi sistema de referencia, donde yo elegí positivo X acá paralelo al plano y el Y es perpendicular al plano. Ahora, acá es lo que venimos diciendo siempre. Uno elige este sistema de referencia porque es más sencillo elegir uno que fuese el usual, ¿no? El X, digamos, hacia horizontal, hacia la derecha, y el Y hacia arriba. Uno podría analizar todo con eso, con ese sistema. El problema, o lo que tiene, es que las cuentas se hacen más tediosas, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo lo que gano es que de alguna manera ahora el movimiento de mi bloque es solo en una dirección. Fíjense que el bloque no está saltando, ¿sí? El bloque solo se mueve a lo largo del plano inclinado. Y en este caso, como yo puse que la dirección del plano inclinado es X, mi bloque solo se va a mover en la dirección X. Si no va a tener movimiento en la dirección Y. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien, ¿el resto? Genial. Bueno, entonces, una vez que yo tengo todo esto, ya tengo, digamos, todo el diagrama hecho, entonces ya estoy listo, digamos, para poder empezar a hacer las cuentas, ¿no? Porque acá, una vez que las fuerzas, ya sé cuáles son las fuerzas que actúan, y ya puse mi sistema de referencia, entonces ahora lo único que tengo que hacer es decir, bueno, escribo las ecuaciones de Newton, ¿no? O la ecuación de Newton, en las componentes que yo elegí, ¿no? En este caso, en la componente X y la componente Y. Entonces, si se fijan, la normal está sobre mi componente Y, ¿no? Entonces, la normal directamente, digamos, no la tengo que descomponer en ninguno de los ejes, ya está directamente paralela al eje Y. La fuerza de roce, ¿qué pasa? ¿Está paralela a quién? Al eje X, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas ya, digamos, ya están directamente sobre mis ejes, no las tengo que descomponer. Pero fíjese que el peso tiene, digamos, es un vector que va a tener una componente en X, que es esta partecita de acá, y una componente en Y, que es esta partecita que está acá. ¿Sí? Entonces, es esto que les acabo de dibujar, ¿sí? Si yo descompongo a la fuerza peso en sus componentes X e Y, serían estas cosas. Esta flechita que está acá, que la hice un poquito más larga de la cuenta, ¿no? Recuerden que acá es como un paralelogramo, ¿sí? Entonces, esta es la componente en X del peso y esta es la componente en Y del peso, ¿sí? Y ahí yo dibujé ese arquito de ángulo que hay ahí. Ese arco de ángulo, por trigonometría, si ustedes lo hacen, es equivalente a este que está acá, que sabemos que son 30 grados, ¿sí? Así que, digamos, sabiendo el ángulo y ustedes por trigonometría lo pueden comprobar, que es el mismo que este, ¿sí? Entonces, yo directamente, como esto, fíjense que acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el ángulo recto es este, que está acá. ¿Ven la flechita, no ustedes? Yo estoy indicando y no sé si están viendo la flecha. Ah, genial, bueno. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es el ángulo de 90 grados que está acá. Entonces, básicamente, como esto es un triángulo rectángulo, yo puedo descomponer, esto sería la hipotenusa, ¿sí? El valor que tiene de largo esta flechita es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, así que con coseno y seno del ángulo voy a poder escribir eso, ¿sí? Descomponer el vector S. Entonces, escribiendo las ecuaciones de Newton en cada uno de las componentes, yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X
es, ¿qué cosa? La componente del peso en X, y fíjense que le puse un signo menos adelante. ¿Por qué le puse un signo menos adelante? Bueno, porque yo elegí positivo las X para la derecha, y fíjense cómo la fuerza a peso, ¿no? Está apuntando, o sea, la componente que sería esta, está apuntando en el sentido opuesto, ¿no? Por eso le puse un signo menos, ¿sí? Y lo mismo con la fuerza de roce cinética, ¿sí? La fuerza de roce cinética también apunta en el sentido opuesto, entonces le puse un signo menos, ¿sí? Y acá, esto es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y ahora fíjense, ¿por qué le puse también un signo menos acá? Porque la aceleración, qué está haciendo el bloque? ¿Está acelerándose hacia arriba o está desacelerándose? El bloque empieza a subir, claro, el bloque se desacelera, ¿no? Y si el bloque se desacelera, entonces, en realidad, la aceleración apunta hacia abajo, ¿sí? Por eso le pongo este signo menos también a la aceleración. Fíjense que podría haber elegido directamente el positivo del X hacia abajo, y entonces ya quedaban todos positivos, y no tenía que estar poniendo menos, menos, menos. Fíjense que se cancelan todos, ¿no? Porque todo, tanto la componente del peso, como la fuerza de roce, como la aceleración, todas apuntan para abajo, ¿no? Todo, eh, estos porque sus componentes van para abajo, y la aceleración porque justamente el bloque se está desacelerando, ¿sí? No se está acelerando. Si yo no le pusiese este menos, la aceleración estaría apuntando hacia arriba. De todas maneras, si no le pusiese el signo, de última lo que les va a parecer es que la aceleración justamente es negativa, diciéndole, che, se está desacelerando. Yo acá, digamos, al ponérselos, lo que estoy haciendo es ya trabajar todo con módulos, ¿sí? Entonces lo que voy a encontrar va a ser directamente la aceleración en módulo, ¿sí? Entonces, eso es en X, ¿no? Y en Y, ¿qué pasa? Yo tengo ahora la normal, que apunta en el Y positivo, y la componente del peso en Y, que es negativa, ¿sí? Apunta hacia abajo, es esta flechita roja que están acá. Y eso igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Bueno, por lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hace un rato decíamos que el bloque no está saltando así en el plano inclinado. El bloque solo se desplaza así. Entonces, la sumatoria de fuerzas ahí tiene que ser cero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, acá, esto a Lucrecia, ¿no? Que pregunta. Ella pregunta por qué no intervienen las cosas que se subir al bloque. Porque en realidad lo que plantea el problema es que alguien, de alguna manera, ya es como que le dio un golpe inicial al bloque, pero después, eh, digamos, lo que hizo no es estar empujando a la caja o al bloque todo el tiempo, sino lo empujó, ¿sí? Y el empuje duró nada, un poquito, y entonces una vez con ese impulso inicial que se le dio, el bloque empieza a subir. ¿Sí? La fuerza, digamos, solo fue inicialmente para darle una velocidad inicial al bloque. ¿Sí? Es como, imagínate que en vez de un plano inclinado, tirás vos, tenés algo en la mano, no sé, una pelota, una manzana, lo que sea, y la tirás hacia arriba. La pelota empieza a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos le diste un impulso inicial con tu mano, pero a lo largo de, mientras la pelota va subiendo, tu mano no la va acompañando, ¿sí? Vos le diste un impulso inicial, la soltaste, la pelota empieza a subir, a subir, a subir, se frena en un momento en el punto más alto y después empieza a caer y llega de nuevo a tu mano, ¿sí? Acá es algo parecido, pero en vez de vos tirar la pelota hacia arriba, ¿sí? O el bloquecito, lo que sea, lo estás empujando por el plano inclinado, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, ¿se entiende lo que hiciste? Digamos, solo lo que hiciste fue empujar el bloque para darle una velocidad inicial y que pueda empezar a subir, ¿sí? Ok, genial. El resto, digamos, ¿se entendió eso? No hay ninguna fuerza porque ya hubo un impulso, ¿sí? Que hizo, que le dio una velocidad inicial al bloque y hace que el bloque se pueda empezar a subir, ¿sí?
Entonces, yo tengo tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, además, otra de las cosas que yo sé, bueno, era lo que decía hace un rato, ¿no? Que uno puede al peso descomponerlo en la componente en Y y en X, ¿no? Que no es otra cosa que esto. Sí, si hacen eso de trigonometría que yo les decía, fíjense que de este triángulo rectángulo, la componente en Y es el coseno, perdón, la componente en Y es el coseno, sí, es esto que está acá, es el coseno, porque este es el ángulo de 30, ¿no? Y este es el lado adyacente, y la componente en X es el seno, ¿sí? Así que para escribir el peso puedo escribir directamente la componente en X es la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y la componente en Y es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿sí? Así que, Un comentario chiquitito. sí, ¿Qué tal a todos? Con eso de la fuerza que hace subir al bloque. Imagínate que eh, el bloque no tuviese inclinación perdón, el plano no estuviese inclinado y el bloque se está moviendo a una velocidad constante. Vos no podrías decir qué fuerza hizo eso porque Newton no te dice nada, porque el bloque no estaría acelerado. Es imposible distinguir algo que está en reposo de algo que se está moviendo a velocidad constante. Fíjate que esa velocidad inicial es una velocidad inicial que, bueno, después se irá desacelerando y esa velocidad irá cambiando. Pero inicialmente esa velocidad es constante. Y bueno, no puedes decir qué fuerza hizo eso, porque Newton no te dice nada de qué pasa con velocidades constantes. ¿Sí? Porque algo que tiene velocidad constante tiene aceleración cero. Si vos plantearas Newton para ver qué fuerza hace o qué fuerza hizo que algo se mueva 3 metros por segundo, no lo vas a poder calcular. ¿Sí? No sé si te ayuda un poquito o complica. ¿Sí? Recuerden siempre que Newton es útil cuando aparecen aceleraciones. ¿Sí? Algo que se está moviendo a velocidad constante, no puedo distinguirlo de algo que está moviéndose, de algo que no se está moviendo. ¿Sí? claro, además, digamos, espero que se entienda que, digamos, esta velocidad es inicial, ¿sí? Lo que le va a ir pasando, que era lo que hablábamos hace un ratito, al bloque, es que el bloque se va a ir frenando, ¿no? Esto solo en el instante donde yo empiezo a contar. Si quieren es, yo, digamos, la persona que está ahí, empujó el bloque, ¿sí? Y apenas empuja, la velocidad que tiene es esta, 3 metros sobre segundo. Y después el bloque yo lo solté, empieza a subir, pero por acción del roce, porque el plano inclinado es rugoso, y de la componente en peso, ¿sí? De estas dos cosas, el bloque se va a ir frenando, ¿sí? Así que su velocidad va a ir disminuyendo. Hasta que, bueno, llega al punto en que se frenó y después puede empezar a caer, ¿no? Eso es lo que vamos a ver después en el problema, ¿no? Entonces, Tengo una consulta. Me cuesta ver la trigonometría que usás para dar por hecho de que el ángulo del peso es el mismo que el ángulo que te da, que es 30 grados. bueno, eso, a ver, acá quizá, a ver si, porque yo acá no puedo dibujar, pero yo creo que la mejor manera de verlo es, eh, a ver cómo lo podemos ver. Esto es así, esto es así. Esto Fíjate es, que la horizontal con el eje X punteado forma el mismo ángulo que la horizontal con el plano claro, inclinado, ¿no? Después, ahí tenés que empezar a usar los 90 grados de los ángulos rectos. Entonces, la línea punteada X forma 90 grados con la vertical roja. Y entonces el ángulo que te queda entre la horizontal y la línea roja, que es la componente del peso en la punteada, es 90 grados menos el ángulo del plano inclinado. no, digamos, no sé si se llegó a entender, digamos, porque Juan, digamos, no tiene algo como para indicarlo, pero lo que estaba diciendo es esto. Fíjate que este ángulo, ¿sí? Este ángulo que está acá, esto, es el mismo ángulo. Fíjate que si yo traslado esta horizontal acá arriba, tiqui, 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 es el angulito que formaría esta línea punteada, que es el X, con esta línea horizontal, ¿sí?
Entonces, o sea, si querés agarrar esta horizontal y trasladarla acá, al origen de esto, y te va a dar que este ángulo de acá es el mismo que el de acá. Después, entre este X y el Y negativo son 90 grados, ¿sí? Así que vos vas a saber que el ángulo que queda, ¿sí? Entre la horizontal y el eje Y, van a ser 90 menos ese 30 grados que hay ahí. Y después, ya está, digamos, podés hacer lo mismo, digamos, podés llegar a este ángulo que está acá, ¿sí? Buenísimo, sí, ahí entendí. Gracias. Ahora igual, si querés, al final hacemos un dibujito, digamos, para que se vea, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? A ver, acá, ¿sí? Estamos acá. Entonces, una vez que yo tengo ya los pesos en sus componentes, puedo agarrar y escribir que la normal, ¿sí? Por esta ecuación que está acá, es igual a la componente de peso en I, o sea que la normal no es otra cosa que la masa por la gravedad por el coseno de alfa, ¿sí? Así que la normal ya la tengo escrita, porque fíjense que yo sé la masa del bloque, bueno, la gravedad es una constante, y el coseno de alfa lo puedo calcular porque tengo alfa, ¿sí? Así que la normal ya la tengo. Entonces, vuelvo acá, ¿sí? Esta, fíjense que es la misma ecuación que teníamos acá arriba, la del eje X, la tengo acá, y entonces, ahora, el peso en X, yo ya había escrito cuánto era la masa por la gravedad, por el seno de alfa, ¿sí? Y la fuerza de roce cinética, yo siempre sé que vale el mu cinético por la normal, ¿sí? Esta es una igualdad que ustedes la usan siempre que tienen la fuerza de roce cinética, ¿sí? El mu cinético por el coeficiente de roce cinético por la normal. Pero la normal, yo ya la había sacado acá, ¿sí? Ya sabía cuánto valía. La saqué de esta ecuación que está acá. Así que, ya fíjense que las dos cosas las puedo reemplazar. No, bueno, era justamente lo que les mostraba recién, lo de la normal, que lo habíamos sacado antes. Entonces, de acá, entre lo que vale la fuerza de roce cinética, ¿sí? Que es el estático por la normal, y la normal que la calculé de las ecuaciones de Newton en I, puedo escribir que la fuerza de roce cinética es el mu estático por la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa, ¿sí? Bueno, el peso ya había dicho cuánto valía, así que con esas dos cosas yo puedo reescribir la componente de las ecuaciones de Newton en X de esta forma. Fíjense que los signos menos ya los volé a todos porque aparecen en todos lados, así que es como multiplicar por -1 a ambos lados, ¿sí? Todos los signos menos se van, y me queda entonces la componente en X, que es esto que está acá, la masa por la gravedad por el seno del ángulo, la componente en X del peso, ¿no? La fuerza de roce cinética, que es el mu cinético por la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y de este lado la masa por la gravedad, por la aceleración, perdón. ¿Sí? Fíjense que con esta ecuación, mirándola, la masa aparece en todos lados, ¿no? Así que puedo dividir por la masa a ambos lados, y la masa vuela, ¿sí? Así que, de ahí me termina quedando, lo que hice, nada, lo escribí, digamos, con la aceleración de este lado, pero me termina quedando que la aceleración es igual a la gravedad por, y lo que hice también más fue sacar factor común G, ¿no? La G aparece en estos dos términos. Así que saqué factor común G, y me queda entonces que la aceleración es G por el seno de alfa más el mu cinético por el coseno de alfa, ¿sí? Y fíjense que ya tengo todo, porque me daba al ángulo como dato y también a cuánto era el mu cinético, ¿sí? Así que, reemplazando, digamos, con todos los datos, ¿sí? que me dieron, yo termino llegando a que la aceleración es 7.45 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Se entendió, digamos, cómo terminamos sacando la aceleración? Lo único que hicimos fue Newton, ¿sí? Y a partir de Newton, digamos, desarrollando cada una de las ecuaciones, terminamos llegando a la aceleración, ¿sí? No, ahí te queda la aceleración en módulo, pero en realidad sería activa en tu diagrama. Exacto. Bueno, era lo que les decía. La aceleración, si no me equivoco, si yo no le hubiese puesto menos, directamente les daba que la aceleración era negativa. Yo de alguna manera, estas son cosas que a veces, que uno quizás ya las hace cuando
cuando agarra training con los problemas, acá, digamos, yo ya sabía que la aceleración tenía que ir para abajo, y era lo que yo les comentaba a ustedes. Digamos, la aceleración tiene que ir para abajo porque si la aceleración fuese hacia arriba, entonces no tiene sentido. Hay algo físico que no tiene sentido porque me está diciendo que el bloque se está acelerando hacia arriba. Pero ¿cómo puede el bloque acelerarse si las únicas fuerzas que tiene en la componente en X, las dos apuntan hacia abajo? Que son el peso en X y la fuerza de roce, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo ya sabía que la aceleración sí o sí tiene que apuntar para abajo, y entonces al final, cuando yo resuelvo todo esto, me queda este valor que ya es en módulo, digamos. Si yo no se lo hubiese puesto a ese menos adelante de todo, me hubiese quedado un signo negativo, ¿sí? Diciéndome, che, mirá, la aceleración en realidad va para el otro lado, ¿sí? Yo nada, es como que me ahorro un paso y directamente lo que digo es que la aceleración ya tiene que apuntar hacia abajo, y entonces termina sacando el módulo. Obviamente, digamos, ustedes, cuando responden, ¿sí? Si llegan a hacerlo de esta forma, y ya, digamos, le ponen ese menos, acá lo que están hablando ustedes es el módulo. Entonces, tienen que decir eso, ¿no? O pueden ir explicando, yo acá, obviamente el PowerPoint no lo dice, pero, digamos, en el paso que yo expliqué por qué ponía para abajo o el signo menos a la aceleración, ustedes también pueden explicarlo, y entonces cuando responden al final dicen, bueno, la aceleración tiene un módulo de tanto, ¿no? En este caso 7,45 metros sobre segundo cuadrado, y apunta en la dirección X negativa, y el bloque se está desacelerando, ¿sí? Pero bueno, si no quieren ponerles el signo menos adelante, pueden ponérselo y les va a aparecer acá, ¿sí? De alguna manera es importante que ustedes sepan, imagínense que no lo hubiese puesto y que aparecía el signo menos. Ustedes, si veían el signo menos, es importante que sepan, che, ¿está bien este signo menos? Y sí, digamos, por cómo es el problema, ustedes tienen que responder que sí. ¿Por qué? Porque el signo menos lo que me está diciendo es que la gravedad, que la aceleración apunta hacia las X negativas. Quiere decir que el bloque se está frenando, ¿sí? O sea que si no hubiesen puesto este menos acá, hubiese estado bien que les apareciese el resultado final con un signo menos, ¿sí? Acá de alguna manera yo solo me ocupo de los módulos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿El resto cómo viene? Bien, genial. Bueno, entonces, esta era la primera pregunta, ¿no? Era, ¿cuánto valía la aceleración? Y ahí ya la calculamos, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta era, ¿qué distancia recorre el bloque hasta detenerse? Entonces, ¿cómo les parece que podemos calcular la distancia que recorre el bloque hasta detenerse? La pregunta es la distancia en el plano inclinado, no sobre el plano inclinado. O sea, si quieren, piénsenlo que nosotros estamos trabajando con el eje X hacia allá, el eje Y hacia allá, entonces quiero saber qué distancia recorre a lo largo del plano inclinado. Entonces, ¿cómo les parece que podemos hacer? Claro, exactamente, con cinemática, ¿sí? Con cinemática nosotros ya habíamos planteado, ustedes, digamos, ya trabajaron un montón con eso y saben cómo a partir de cinemática calcular distancias, ¿no? Si tienen velocidad, si tienen aceleración, ya saben cómo resolver un problema, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros acá, ¿qué hicimos recién? Calculamos la aceleración. Sabemos la velocidad inicial que tenía el bloque. El bloque solo se mueve en el eje X, ¿sí? En mi eje X es el paralelo al plano inclinado. Así que yo tengo la velocidad inicial que tenía el bloque cuando empezó el movimiento. ¿Sí? La aceleración que tiene el bloque. ¿Sí? Y la posición inicial, ¿no? Que, bueno, ahí yo la puedo elegir donde quiero, ¿no? Que me conviene ponerla mi cero cuando empieza el movimiento, o sea, cuando el bloque tiene 3 metros sobre segundo de velocidad, ¿sí? Entonces, el movimiento es con aceleración constante, era lo que les decía recién, entonces yo las ecuaciones que puedo usar son las de cinemática, ¿sí? Que me plantea que x en función del tiempo es x0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrado. Esto en general, ¿no? Y la velocidad, que no es otra cosa que la derivada de esta, que está acá arriba. Y entonces, fíjense que lo que les decía es esto. Yo acabo de sacar esta aceleración,
y sé cuánto es esto, ¿no? Y el x0 lo puedo elegir según donde pongo el sistema de referencia. Entonces, ¿yo qué hago? Elijo que mi sistema de referencia, o sea, el origen, esté en x igual 0 cuando la partícula se está moviendo a 3 metros sobre segundo, ¿sí? O sea, cuando yo empiezo a contar mi tiempo, la partícula tiene esos 3 metros sobre segundo de velocidad, que me daba inicialmente el problema, y la aceleración, y fíjense esto, yo acá le puse el menos. ¿Por qué? Porque yo sé que la partícula o el bloque que está haciendo desacelerándose, ¿no? Entonces acá, este término que está acá tiene que ser negativo, ¿sí? Eso ustedes lo sabían de cinemática, cuando algo se está desacelerando, la aceleración va a ser negativa. Y era lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Yo, al final, este resultado era el módulo, ¿sí? No está diciendo la dirección yo se la había puesto ad hoc a, a la ecuación esta que aparecía acá, ¿sí? A esta ecuación. Pero tengo que saber que la aceleración apunta hacia abajo, ¿no? Entonces, sabiendo estas tres cositas, yo puedo escribir la posición en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que le puse el x0, lo puse como 0, el b0 son esos 3 metros sobre segundo, la velocidad inicial, y ahí puse el menos, ¿sí? De la parte de la aceleración, bueno, un medio, bla, bla, bla. Y la de la velocidad, ¿sí? Es la velocidad inicial más la aceleración por t, me queda los 3 metros sobre segundo menos 7.45 metros sobre segundo cuadrado por t, ¿sí? Entonces, ¿cómo a partir de acá, estas dos ecuaciones que ya las tengo escritas, puedo sacar cuánto se desplazó en el eje X el bloque? ¿Qué tengo que hacer? Yo las dos ecuaciones ya las tengo. Pero ahora, ¿cómo puedo saber cuánto se desplazó? Piensen esto. La pregunta dice, ¿qué distancia recorre hasta detenerse? Y la clave está en ese detenerse. ¿Qué tiene que pasar con el bloque en ese instante? O sea, ¿cómo escribo matemáticamente ese detenerse? Claro, que la velocidad es 0. O sea, yo lo que puedo hacer es, como sé que cuando se detiene la velocidad tiene que ser 0, listo, pongo el 0 acá, ¿sí? Y entonces ya, fíjense que directamente de la ecuación esta puedo despejar t. O sea que ya sé el tiempo que tardaría hasta que se detiene. Y después listo, una vez que ya tengo el tiempo que tarda hasta detenerse, voy a la ecuación de arriba, enchufo el tiempo en el que acabo de resolver de la ecuación de abajo, y ya sé cuánto, en qué posición va a estar, y como yo puse mi 0 en el instante inicial, cuánto se desplazó, ¿sí? En realidad recuerden que esta ecuación lo que dice es la posición en función del tiempo, pero como yo puse mi 0 en el instante en el que tiene esa velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, lo que voy a calcular es ese desplazamiento también, ¿no? Entonces, necesitamos, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Necesitamos el tiempo que tarda desde que comienza el movimiento hasta detenerse, ¿sí? Así que, era lo que decíamos recién, ponemos el 0 ahí, y de ahí puedo calcular que el tiempo son 0.40 segundos, ¿sí? Y una vez que lo tengo, listo. Lo enchufo en la ecuación de arriba, y me da que la posición a la que se va a encontrar es 0.6 metros. Y lo que les decía recién, en realidad, para saber el desplazamiento, uno debería restar a la posición final la posición inicial. Pero la posición inicial es 0. Así que en realidad lo que se desplazó ya son 0.6 metros. ¿Sí? O sea, se movió a lo largo del plano inclinado 0.6 metros. ¿Se entendió? Genial, el resto, ¿cómo vienen? Buenísimo. Dos, ¿alguno más? Bien, genial. Entonces, fíjense que para este segundo paso lo que hicimos es, como ya sabíamos la aceleración, ¿sí? La acabamos de calcular en el inciso 1, y sabemos la velocidad inicial, ya podemos con cinemática escribir sus ecuaciones y resolver el problema de
qué distancia se desplazó, ¿sí? Y, por último, pregunta, después de la detención, ¿desciende? ¿Cuánto vale la aceleración final? Entonces, ¿cómo podemos saber si luego de que se detiene arriba de todo, empieza a descender o no? ¿Cómo les parece que podemos calcular eso? Exacto, con el roce estático. Con el roce estático, ¿por qué? Digamos, claro, con el roce estático máximo, o sea, lo que nosotros vamos a querer saber es, ¿quién me va a decir si el bloque empieza a descender o no? Bueno, fíjate que lo que va a pasar es esto. El roce cinético, como mostramos, estaba apuntando hacia abajo, ¿no? Porque se oponía al movimiento del bloque. Pero una vez que el bloque llega arriba de todo, ¿sí? A ver si ya, si puse dibujito. Una vez que el bloque llega arriba de todo, ¿sí? Y se frenó, fíjense que, de nuevo, las componentes del peso siguen siendo las mismas, ¿no? El peso nunca cambió, así que las componentes del peso siguen siendo las mismas. Pero ¿qué pasa? Cuando se frenó y llegó arriba de todo, la fuerza de roce cinética, una vez que el bloque está quieto, ya no existe más. Y ahora el bloque, ¿qué va a querer empezar a hacer? Como fíjense que hay una fuerza, hay una componente todavía, ni miren a este roce estático. Una vez que recién se frena, ¿sí? Cuando recién se frena, ¿qué va a pasar? Esta componente del peso lo que va a querer hacer es que el bloque empieza a caer, ¿sí? Empieza a deslizar hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza o aparece la fuerza de roce estática que dice, no, quédate acá, ¿sí? Se empieza a oponer ahora a que el bloque se empiece a deslizar hacia abajo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ver, como bien decían acá en el chat, lo que tenemos que ver es esta fuerza de roce, ¿sí? O mejor dicho, la fuerza de roce máxima, si le gana o no a la componente del peso, ¿sí? Entonces, es esto, acá escrito sería así, debemos chequear que la componente X del peso, o si la componente X del peso, le gana en magnitud a la fuerza de roce estática máxima o no. Entonces, si la componente del peso, ¿sí? Esta, es mayor a la fuerza de roce estática máxima, entonces directamente el peso, digamos, le va a ganar la fuerza de roce estática máxima, la fuerza de roce estática se va a convertir en cinética y el bloque va a empezar a deslizar hacia abajo. Ahora, si la fuerza de roce estática máxima es mayor al peso a la componente X del peso, entonces el bloque se va a quedar quieto en el lugar. ¿Se entiende eso? Es esto, ¿sí? Si la fuerza de roce estática máxima es menor al peso del bloque, en X, ¿no? El bloque deslizará hacia abajo. Si la fuerza de roce máxima es mayor al peso del bloque, entonces, al peso en X, ¿no? El bloque permanecerá en reposo. ¿Se entiende? O sea, acá de alguna manera, lo que estoy viendo, lo que quiero ver es si la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a 0 o va a ser mayor a 0, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje X de Newton, ¿sí? Para poder saber si se va a mover o no. Entonces, como yo tengo que ver qué pasa, o sea, comparar la fuerza de roce estática máxima con el peso del bloque, lo que hago es, bueno, yo la fuerza de roce estática máxima, el peso ya sabíamos cuánto era, ¿no? La componente X del peso no cambió. Era masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y si hacen la cuenta, en este caso, ¿no? Para mi problema, son 4.9 newton. La fuerza de roce estática máxima, nosotros sabemos que para ese caso en particular, la estática máxima, se puede escribir como el mu estático por la normal. Y la normal ya la habíamos calculado, nosotros sabemos que la normal es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿sí? Así que si a este número que está acá lo multiplico ahora por el coeficiente de roce estático máximo, me da que la fuerza de roce estática máxima es 5.1 newton. Entonces, fíjense que justamente estamos acá, en este
digamos, este régimen, ¿sí? En el que la fuerza de roce estática máxima es mayor a la componente en X del peso. O sea que el bloque va a permanecer en reposo. ¿Se entiende? El peso, digamos, no puede, digamos, vencer a la fuerza de roce estática máxima, así que directamente el bloque se va a tener que quedar quieto, ¿sí? ¿Se entiende? Un comentario también al pasar. Digamos, es correcto eso, pero entonces uno diría, bueno, si la fuerza de roce máxima es mayor que la componente del peso, ¿por qué no se mueve hacia arriba? Tal cual. ¿Sí? ¿Y qué responden ustedes? La respuesta sería que esa es la fuerza de roce máxima y la fuerza de roce, si el bloque se queda en reposo, significa que la fuerza de roce es 4.9 newton, no es 5.1, digo. Exactamente. Ahí va, ahí está. El resto ve eso que acaba de decir. Digamos, ese es el valor máximo que puede tener. Pero si uno se queda con que es ese valor, diría, bueno, hay una fuerza neta en una dirección y el bloque se debería mover hacia arriba. Pero no, la fuerza de roce, al ser estática, cuando uno plantea la sumatoria de fuerzas, va a igualarlo a cero. Entonces, el valor que va a tomar la fuerza de roce es tal de anular la componente del peso en la otra dirección. Entonces, si la pregunta dice, ¿cuánto vale la fuerza de roce estática? La respuesta de ustedes sería 4.9 newtons. ¿Entendió? Digamos, nosotros acá lo que calculamos es la fuerza de roce estática máxima. Pero eso nos sirve para decir si el bloque va a moverse o no, que era, digamos, la pregunta que nos hacía después de la detención. ¿Desciende? Bueno, la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce estática máxima es mayor a la componente del peso. Pero si la pregunta, además, si acá si hubiese preguntado ¿cuánto vale la fuerza de roce cuando está ahí el bloque detenido? Entonces ustedes ahí que tienen que responder, bueno, nosotros ya acabamos de ver que el peso no le gana la fuerza de roce, ¿sí? Pero el bloque entonces, eso significa que el bloque se queda detenido, ¿sí? Ahí arriba. Pero si se queda detenido, ustedes bien saben que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Entonces, cuando planteen que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero, en la componente X, como las fuerzas que están son la componente X del peso y a la fuerza de roce, les va a dar, ¿no?, que la fuerza de roce va a tener que ser igual a la componente en X del peso, que son 4.9 newtons. ¿Sí? La fuerza de roce, digamos, este cálculo que yo hice acá sirve para saber si se va a desplazar o no. Pero no sé el valor de la fuerza de roce con eso. Para saberlo, tengo que plantear, una vez que sé que no se va a estar moviendo, tengo que plantear que la sumatoria de fuerzas ahí es cero, ¿sí? Y entonces ahí me termina dando que la fuerza de roce y la componente del peso son iguales, ¿sí? ¿Qué es? Y con 5 puntos, no sé si entendí. No sé Digamos, si vos cambias la inclinación del plano, supongamos, te va a cambiar la fuerza de roce máxima y te va a cambiar la componente del peso. Probablemente existirá un ángulo, que era la animación que estaba mostrando el otro día Juan, para el cual la fuerza de roce máxima sea menor que la componente del peso, con lo cual el bloque va a deslizar hacia abajo. Pero fíjate que tanto la componente del peso como la fuerza de roce dependen del ángulo. Ah, está bien, o sea, con 5.2 deslizaría, claro, pero para 5.2 tendría que cambiar algo, porque acá, digamos, por ejemplo, si
Claro, pero si cambias la masa también te cambia el roce. Claro, es lo que decía Juan hace un rato. Digamos, quizás haya que cambiar el ángulo, ¿sí? Eh, para algún ángulo o para alguna masa, digamos, probablemente esta cuenta que hagas acá, ¿no? ¿Se acuerdan el gráfico que hizo Juan el otro día? Que el coseno disminuía y el seno aumentaba, ¿sí? Entonces, ahí vas a poder encontrar un punto en el que esto va a empezar a caer, ¿sí? Yo podría haber cambiado los datos que ustedes tienen acá y de alguna manera para que les diera que el bloque empezaba a bajar, ¿sí? Yo creo que con lo que se tiene que quedar es esto, que si a mí me daba esta opción que está acá, o sea que la fuerza de roce máxima, ¿sí? Imagínense que la fuerza de roce en un inglés es 5.1. Imagínense que el coeficiente estático no es lo que yo puse. Yo puse que el coeficiente estático era 0.6. A ustedes en el problema creo que les dieron que era 0.4. ¿Sí? Es más, quizá el problema que tienen ustedes, porque esto no es exactamente el que les plantean a ustedes, quizá en el problema que les plantean ustedes, que el coeficiente de roce estático es 0.4, cuando hagan la cuenta, les empieza a caer, ¿sí? Cuando hacen esta cuentita que hice yo acá para comprobar si caía o no, esto que está acá, ¿sí? Quizá les da que el bloque empieza a deslizarse porque la fuerza de roce máxima es menor al peso. Y en ese caso, si les llega a dar esto, si les llega a dar esta opción, ustedes ya lo que tienen que pensar es, como el bloque se va a deslizar, ya la fuerza de roce, si el bloque se está deslizando, no puede ser la estática, tiene que ser la cinética. Así que lo que van a tener que plantear es que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser el peso, esta componente que está acá, una fuerza de roce cinética ahora que apunta para allá porque el bloque se va a estar cayendo, pero recuerden que ahí, lo que decía recién, tendría que ser cinético. Eso sí, hubiese pasado que yo caía en este régimen, en el que la fuerza de roce estática máxima era menor que el peso. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo es esto. Una vez que el bloque frenó, yo digo, bueno, si la componente del peso le gana a la fuerza de roce estática máxima, quiere decir que eso va a tener que caer, porque la fuerza de roce estática máxima es lo máximo que puede hacer la superficie, ese plano inclinado, para que el bloque se quede quieto. Si hay una fuerza en el sentido contrario, en este caso la componente del peso, que le gana a la máxima fuerza que puede hacer la fuerza de roce, entonces vamos a caer. Y si empieza a caer, la fuerza que tengo que plantear en ese caso va a ser la de roce cinética, ¿no? Para después plantear esta pregunta que pregunto acá, que es ¿cuánto vale la aceleración final? En este caso, la aceleración final, ¿cuánto vale? Si está quieto ahí. Claro, cero. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? ¿El resto? ¿Alguno? Yo lo que decía es que nosotros lo que encontramos es esto, es que la fuerza de roce estática máxima es mayor al peso. Eso lo que me dice es que el bloque va a permanecer en reposo. Hace un rato, Juan Pablo preguntaba, ¿cuánto vale entonces la fuerza de roce? Porque yo lo único que hice acá es decir que el peso es menor, o a lo que llegué yo, cuando hice estas cuentas, es que el peso, la componente del peso, es más chiquito, ¿no? 5.1 es más grande que 4.9. Entonces, estoy en este caso, ¿sí? En el que la fuerza de peso es menor a la fuerza de roce máxima. Pero con eso lo único que respondo es esto, es si el bloque desciende o no. Entonces, yo solo respondí eso.
Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración final? Y eso es un poco lo que estábamos charlando hace un ratito. Como la fuerza peso no le gana a la fuerza de roce estática máxima, entonces lo único que va a valer la fuerza de roce va a ser lo mismo que vale la componente del peso, ¿sí? Va a valer 4.9. Y entonces la sumatoria de fuerzas en X, en este eje, va a ser 0. Sí, el bloque va a quedar en reposo. Porque la fuerza de roce, digamos, solo tiene que hacer la misma cantidad de fuerza que el peso. ¿Sí? O sea, siempre intenta oponerse al posible movimiento. Lo que hace la fuerza de roce estática, ¿sí? Es siempre oponerse al posible movimiento, al potencial movimiento del bloque. En este caso, la fuerza de roce estática puede valer entre 0 y 5.1. Pero la fuerza de roce, digamos, es vaga. O sea, dice, ya está, o sea, yo no necesito hacer nada más. Si con 4.9 puedo hacer una fuerza equivalente a la componente del peso, listo, ya está. No tengo que hacer nada más. Y listo, yo ya con eso ya puedo hacer que el bloque se quede en reposo ahí arriba, ¿sí? Si la cuenta de esto hubiese dado 1, también la fuerza de roce dice lo mismo. O sea, dice, yo con 1 newton ya puedo mantener a este bloquecito acá, ¿sí? En el único caso en el que se empezaría a mover eso es si la fuerza de roce no es tan fuerte como para poder ganarle al peso, ¿sí? A la componente del peso. ¿Se entendió? Entonces, básicamente cuando preguntan cuánto vale la aceleración final, es 0, ¿sí? Porque la sumatoria de fuerzas es 0, ¿sí? La fuerza de roce estática en ese caso va a ser la misma en módulo que la componente del peso, y entonces suman 0, ¿sí? El bloque queda en reposo ahí arriba, ¿sí? Y listo. Ustedes esta parte no la tienen que hacer. Entonces, espero que se haya entendido. La idea es que lo mismo con calcular la aceleración con las ecuaciones de Newton. Después usamos cinemática para saber cuánto se desplazaba el bloque, porque sabíamos la aceleración y la velocidad inicial. Y al final, para decir si se mueve o no, tenemos que plantear qué pasa con el bloque de arriba, sabiendo que tengo que comparar cuánto es la fuerza de roce estática máxima con respecto a la componente NX del peso. ¿Sí? Encontramos que la fuerza de roce estática máxima es mayor, así que el bloque directamente se queda en reposo porque la fuerza de roce, ya con hacer estos 4.9 newton, ya digamos, equilibra a la fuerza peso, que es la que lo quiere tirar para abajo al bloque. ¿Sí? Bueno, yo tengo otro problema, pero me parece que lo mejor, que es uno de un péndulo cónico, pero creo que lo mejor va a ser que digamos, ahora ustedes si quieren pregunten, hagan consultas y pregunten, ¿sí?